nos deja perplejos, incómodos, adoloridos, impotentes. La muerte nos provoca un choque, aun cuando estemos esperando que ocurra ese momento. Aun cuando eso pasa, la expresión que sale de nuestra boca es: no puede ser. Y penetra en lo más profundo de nuestro corazón, arranca lágrimas, lastima, hiere y deja un vacío insospechado. La muerte nos llena de dolor. Nos parece mentira que haya sucedido. Yo estaba solo en casa cuando mi tía me llama y yo decía: no puede ser, porque es como si quisiéramos con esa palabra de suspiro volver a darle la vida al ser amado que se nos va. Y cuando se nos va un ser querido o alguna persona que estimamos, no nos acostumbramos. No nos acostumbramos. Mi papá hace más de 22, 23 años que murió. Mi mamá deben hacer como 18 años, por ahí, no sé, 17. Y yo todavía digo: no puede ser. Y todavía amanezco como que los voy a ver. Y es que miramos intensamente a ese pasado que lo queremos traer de nuevo al presente. Y recordamos momentos íntimos. Añoramos otros que quisiéramos haber vivido y no lo hicimos. Un sinfín de sentimientos distintos se mezclan, se entrecruzan, nos invaden y nos confunden, casi hasta llevarnos a la desesperación. La muerte es un viaje sin retorno de alguien que no quería marcharse ni tampoco dejarnos. Porque en una mente positiva, ¿quién quiere irse y dejar a la mamá, al papá, a la esposa, al hijo, al hermano, al vecino, al amigo? ¿Quién? Nadie. Un sinfín de sentimientos distintos se entremezclan, se entrecruzan, nos invaden y nos confunden. La muerte es un viaje que no tiene retorno de alguien que no quería marcharse ni tampoco dejarnos. Y a mi querido tío, cariñosamente lo conocemos como Pepín, o lo conocíamos allá en Ceiba como Pepín. Acá en esta área es Solero. Era Solero. Ya no le podemos hablar, ni escribir, ni visitarlo, ni llamarlo por teléfono. No sabemos dónde está. Nos parece mentira que se nos haya ido. Y es que ante la muerte nos preguntamos si habrá alguna salida o si todo terminó en lo que llamamos tumba. Esto y mucho más es lo que posiblemente sentimos hoy y vamos a seguir sintiendo por los próximos días.
ante la muerte de mi querido tío. Sabemos que lo que habremos de dejar en un panteón cubierto de flores, flores que se marchitarán, flores que dejarán de ser muy pronto, al mismo tiempo que el cuerpo de nuestro tío querido se irá deshaciendo poco a poco allá en la soledad de su tumba. La muerte es misterio. Ni el más inteligente de los seres humanos ha podido descifrar qué es la muerte. Y con la pura razón no tenemos respuesta alguna. Por eso nos deja desconcertados, perplejos e impotentes. No, nuestra razón no puede ir más allá. Tropezamos con la losa fría de su tumba sin que podamos continuar. Este evangelio que acabamos de escuchar nos narra la escena de una despedida. Cuando Jesús se va a ausentar de los suyos, unas palabras de despedida que las matizó con un pensamiento que no quedó en las palabras. Era un pensamiento que había que articularlo y llevarlo y hacerlo cuerpo de realidad. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No es la paz del mundo. No es la paz del silencio. No es la paz del sosiego. Puede ser la paz del ruido. La paz de Dios puede ser la paz del ruido. Puede ser la paz de la revolución. Puede ser la paz del ministerio de sanidad de Jesús. Es decir, es una paz que trasciende porque va más allá de donde los seres humanos tal vez podemos llegar. Pero en este tiempo de desconcierto y dolor, yo quiero compartir con ustedes algunos sentimientos que me vienen, que me llegaron como hijo, como hermano, como sobrino, como hombre de fe, una fe que también vosotros comparten y que Dios nos dio por medio del abrazo que nos dio en la cruz del Calvario. Mi tío no ha muerto del todo. En cada uno de quienes le amamos vive su recuerdo. Está vivo como historia. Es el amor que más que ese túnel negro y misterioso con el nombre de muerte, pero no es solo en el recuerdo donde vive mi tío. Es en la realidad. En la realidad de lo que él pudo desplegar en medio de su familia primaria y de su familia que tuvo posteriormente. El recuerdo podrá ser simple fantasía, pero mi tío vive realmente en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros que llevamos su sangre, que somos su familia porque llevamos su sangre.
pero también en cada uno de los que sin ser su sangre le canalizaron a través del amor, a través de la amistad, a través de la solidaridad y del cariño. Porque a veces nos familiarizamos con gente que no lleva nuestra sangre, pero no necesitamos que la lleve para decir, es mi familia. Y hay algo en lo que a veces menos pensamos, que en el momento en que el Hijo de Dios derramó su sangre en aquella cruz de aquel Calvario, esa sangre que corrió Calvario abajo, esa sangre fue vertida para que todos fuéramos hermanados. Amén. Para que todos fuéramos hermanos. Y caminamos y actuamos y no nos damos cuenta que en nosotros sigue viviendo aquel que se nos va. Mi tío que hoy se nos va sigue caminando con nosotros. Sigue caminando el esposo, sigue caminando el padre, sigue caminando el tío, el amigo, el compañero, el vecino, sigue caminando. Pero no fue solo la sangre y unos genes lo que nos dieron en el pasado una relación con Él. Él sigue viviendo en nosotros en toda constelación, en una enramada de vida, de gestos, de valores, de costumbres, de amistad, de anhelos, de consejos, de compañía. Yo tengo un hijo que vive en Tennessee y una hija que vive en Maryland. Y necesito hablar con ellos a diario. Mi hija me llama todas las mañanas, a las 7 de la mañana. Ese teléfono suena. Y cuando no me llama al otro día. Y cuando yo le contesto, le digo, hace como un año que no te oigo. Papi, no seas exagerado, hablaste conmigo ayer. Sí, yo sé que fue ayer, pero lo que yo te estoy diciendo es que para mí hace como un año. Esos son los gestos. Esa es la vida que construimos en el día a día. Y cuando nosotros hablamos, evocamos el presente, evocamos la historia, evocamos el pasado y hasta nos inventamos cosas porque nos ponemos a pensar en el mañana y pensar en el mañana es soñar y soñar es inventar. Es predecir, es creer que va a pasar, que a veces pasa, pero que a veces no pasa. Yo me sentí bien afectado por la muerte de mi tío. Esa noche estaba solo en mi casa porque mi esposa trabaja de noche y aproveché que ella no estaba para llorar todo lo que quise. Y me sentía bien llorando. Porque yo no lloraba la ausencia de mi tío. Yo lloraba su compañía. Yo lloraba su amistad. Yo lloraba sus consejos. Yo lloraba sus risas. Yo lloraba sus chistes. Y me senté y escribí unas cosas ahí en Facebook para que otros supieran lo que él significaba para mí. Y yo trataba de recordar el pasado y me vinieron unas cuantas cosas a mi mente. Me vino a mi mente que siendo yo niño, mi abuelo que tenía vacas y él que era uno de sus cuidadores, se descuidó en el corral y vino aquel toro y lo embistió tremendamente. Nunca jamás volveré a olvidar esa escena. Y yo estaba bien pequeño. Y yo recuerdo
que de momento él como que se quedó muerto. Pero después él me dijo, tuve que engañar al tipo este porque si no me mata. Tuve que hacerle creer que estaba muerto. Y después tirarme a gatear para salir del corral. Y yo le dije, tío, qué bravo eres. Eso es lo único que recuerdo que le dije. Pero también recordé, y Chiqui me lo dijo ahorita, que cuando Jimmy nació, le puso mi nombre. Y yo decía, qué mucho me quiere mi tío. Y siempre que pienso en Jimmy, pienso en eso. Y a veces digo, Jimmy es blanco y yo soy preto, pero Jimmy es como si fuera mi hijo. Recuerdo en una visita que hice a la casa de ellos por acá, me decía, cuando Josian era chiquito, me decía, vamos a velarlo, vamos a velarlo. Tú verás lo que va a hacer ahora. Y Jimmy venía, Josian venía, abría la nevera y entonces se quedaba así, mirando la nevera, pero no cogía nada y después la cerraba. Me decía, tú ves, así hace cada rato. Y me vino ese pensamiento a mi mente. Pero también me vino a mi mente cuando mi madre vivió sus últimos minutos de vida. Él estaba con ella, leyéndole el Salmo 23. Y después le dijo a mi tía, yo creo que se durmió. Claro, el sueño eterno. No, mi tío no es añoranza y recuerdo, es también vida. Vida que ahora se expresa de otro modo entre nosotros. Y no es fantasía, al menos para mí no es fantasía, es realidad. Pero, ¿por qué entonces las cosas no pueden seguir como antes cuando la muerte dicta su veredicto? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué esa lucha? Y veo, como pastor, veo mucha gente luchando en hospitales, en casas de salud, en hogares sustitutos, veo mucha gente luchando por la vida. ¿Por qué tanto sufrimiento? A veces quisiéramos tener una varita mágica, ¿verdad?, para poderlo eliminar. No solo la muerte es misterio, también la vida lo es. Anoche estábamos en el culto de oración y siempre se dan testimonios. Y un hermano testificaba cómo su hija había sido seguida por en otro vehículo que la siguió y hasta que ella dice, en una luz donde él tuvo que parar, ahí ella tuvo que buscar por dónde perderse. Lo es la existencia humana. Mi tío nació entre gemidos de llanto. Y si no lloró por su cuenta, el médico tuvo que haberle dado una nalgada para ponerlo a llorar, para que respirara. Pero sin duda lloró y murió entre la lucha en el día a día, con unas condiciones de salud muy duras, muy difíciles, lenta, como un parto que se hace hacia la nada. No sabemos si habría querido nacer.
Lo que sí sabemos es que como ser humano y amante de la vida, como somos, yo pienso que en el fondo, aunque él no pudiera testificarlo o hablarlo, quién sabe si hasta ni se quería morir todavía. Quién sabe si no nos quería dejar. Pero ¿saben algo? Yo llamé a Jimmy hoy cuando escribí este sermón y le decía, quiero saber quién estuvo con él al momento de morir. Y me dice yo le dije, eres la persona indicada. Y empecé a preguntar cosas. Y fue que en su último aliento de vida, conforme a lo que me dice Jimmy, exhaló un suspiro y su corazón se detuvo. Y tranquilamente y pausadamente le entregó su espíritu al Creador. Y cuando Jimmy me dijo eso, vino a mi mente un flash. Asimismo Jesús en su muerte, al decir de Juan 19:29 hizo. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Porque ese acto de entregar el espíritu de esa manera armónica, calmada, tranquila, es saber para dónde se va a esa hora. Es la manera de expresar: voy por el camino correcto, por el camino que debo coger ahora, en esta parte de mi otra vida. También me pregunté, ¿qué sentía mi tío? Sentía lo mismo que millones de moribundos, deseos de vivir, pero apurando la angustia trágica de la copa de la muerte que se avecina. No me cabe la más mínima duda que mi tío sintió lo mismo que aquel hombre, hermano nuestro, Jesús de Nazaret. También él se aferró a la tierra y en Getsemaní, sudando gotas de sangre, besando el suelo por 3 largas horas, desde su agonía, le decía al Padre: Padre, que pase de mí esta copa. Y esa fue su agonía. Y más tarde, ya en la cruz, ahogándose, casi sin vida, con las pocas fuerzas que le quedaban, no pudo menos que quejarse y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y cuántos en nuestra vida diaria no vivimos experiencias donde nos sentimos desamparados? Muchas veces, ¿verdad? Con gente, con familia, con hijos, con todos vivimos momentos de ese tipo de dificultad. Esa dificultad que nos hace empequeñecernos hasta lo último. Yo digo, qué misteriosa la agonía de Jesús. Qué misteriosas todas las agonías. Jesús, como un humano más, murió. Su madre y unos amigos con sentimientos muy semejantes a los nuestros, entre el desconcierto y el dolor, le dejaron en una tumba.
Los otros días ahí, en el mes de agosto, yo estaba en Cuba. Y el hijo de mi esposa me dice, te voy a regalar este libro. Y yo pensaba que era un libro de Fidel Castro, de la revolución, del Che Guevara, que son los libros que se acostumbran a encontrarse por allá. No, era un libro sobre la resurrección de Jesús. Y me dio con empezarlo a leer enseguida. Y empecé a leer. Hasta que llegué al enterramiento de Jesús. Y decía, este hombre, decía que esa piedra no era una piedra que se pudo haber colocado por uno o dos hombres, una o dos personas, no. Él dice, tiene que haber sido de esta forma, colocada de esta manera, que rodara, para que cayera ahí donde se supone que tenía que caer. Era una piedra grande, era una piedra pesada. Y él empezó a preguntarse cómo esa piedra pudo haber sido removida. Una piedra que estaba siendo vigilada por los soldados romanos. Pero yo creo que sabemos la intriga de la piedra. Probablemente manos humanas la hicieron rodar, muy pesada, sabrá Dios, mucha gente. Pero para salir de ese lugar no necesitaron hombres ni cadenas. El poder de Dios la removió. Y Jesús pudo salir triunfante de la tumba y de la muerte. Amén. Y ese acto es el acto de fe para todos los creyentes. Esa es la gran noticia, porque le habían dejado en su tumba y se fueron llorosos. Pero otra cosa estaba pasando allí. Otra cosa pasó adentro. Otra cosa pasó a los 3 días. Otras cosas siguen pasando todos los días hasta el día de hoy. Donde día a día se refuerza la fe en ese Jesús que resucitó. Pero a los 3 días su tumba estaba vacía. Aquel que había agonizado hasta lo último había triunfado sobre la muerte, había resucitado. Y yo estoy totalmente convencido desde mi fe, la que heredé de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo, de toda la familia nuestra que fue cristiana, que este también es la ruta, es el camino por donde va mi querido tío. Y lo será en nuestro mañana, cuando Dios quiera. Por eso digo, mi tío no ha muerto para siempre. La tumba no será su último destino. Las flores que le cubrirán perderán su aroma, se convertirán en polvo. Para ellas pronto llegará su final total. Pero ese no es el presente. No es el final de mi tío ni de ninguno de los que creamos en ese Jesús todopoderoso que resucitó. Como la tumba de Jesús, también su tumba un día quedará vacía. Mi tío vive, está vivo. Allí solo está su cuerpo. Un cuerpo gastado, adolorido, envejecido por el tiempo, los trabajos, el sufrimiento.
Pero habrá un sufrimiento más grande que el de Jesús. Lo habrá. Habrá un castigo más grande que el de Jesús. Habrá un abandono más grande que el que sufrió Jesús. Y con todo y con eso, que haber sido el hombre más golpeado, más sufrido, más agónico, más criminalmente muerto, y a pesar de eso, resucitó al tercer día. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y hermanas y hermanos, para mí, yo creo que Jesús nos da la ruta a seguir. Tenemos también sufrimientos en la vida, duros, sufrimientos duros, cosas que nos hacen llorar. Yo sé que el pastor tiene que haber escuchado muchas quejas, gente buscando ayuda, matrimonios que se rompen pero no se quieren romper, hijos que se van y abandonan a los padres. Yo me he tenido que enfrentar hasta pacientes en hogares que no se sabe ya dónde están los hijos, que no se pueden conseguir. ¿Qué clase de agonía? La agonía de haber sido el hombre más castigado a la hora de su muerte. Y sin embargo, y a pesar de todo eso, hermanas y hermanos, ese Cristo resucitó. Y es lo que hace que para nosotros la muerte no pueda ser el final, no pueda ponerle ese punto final a la vida. No puede ser. Somos hijos de Él. Amén. Y tenemos la promesa de Él de que seremos levantados en algún momento. Amén. Donde Él ya lo tiene predispuesto según la Biblia. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Qué clase de padre tan responsable? Y si nosotros queremos mucho a nuestros hijos y a nuestros nietos, ni se diga. Yo tengo 5 y nada que ver. Me deleito mucho con Jimmy. Cada vez que él pone ese mensaje, mi adorable bebé Mateo. Y yo digo, wow, este Jimmy está pasado. Qué mucho quiere Jimmy a sus nietos. A sus nietos, no solamente a Mateo. Y yo vivo eso. Eso es vida. Y uno vive también. Amén. Y esas son las cosas que se quedan en el recuerdo cuando la gente se va. Porque yo recuerdo a mi tío cuando chiquito, cómo nos sentaba en su falda. Y a mi hermana le hacía maldades, le doblaba las orejas y después le decía que había sido yo. Todo eso yo me acuerdo. Voy terminando, hermanas y hermanos. Jesús rompió el túnel de la muerte porque Él hoy está vivo. Amén. Una vida que no se reserva para Él solamente, ni egoístamente, sino para todos los que crean en Él, también puedan creer. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso digo que mi tío no ha muerto, porque está dentro del canal de la fe. Y el pastor me decía,